Bienvenidos a un nuevo vídeo de Viario TV. Como los últimos vídeos que hemos hecho en el canal últimamente han sido un poco contundentes, un poco espesos, también un poquito polémicos, hoy vamos a cambiar totalmente de tercio y aprovechando la fecha en la que estamos, que son fechas normalmente familiares, normalmente de compartir con los amigos, pues vamos a hacer un vídeo contando algunas anécdotas, bien que he vivido yo en mi persona o bien que me han contado, graciosas relacionadas con el mundo de los pájaros. Algunas que tienen que ver con, por ejemplo, una jaula o, por ejemplo, un florero. Así que empezamos. Bueno, vamos a hacer un vídeo muy cortito y divertido también porque es lo que toca. Aprovechando que estaba acabando de fregar algunos de los utensilios del criadero, os voy a contar la primera anécdota de todas, que tiene que ver precisamente con un fregadero. Bueno, resulta que un compañero de afición regaló un canario a su madre, ¿vale? La madre no había tenido mascota y bueno, el canario era un elemento que le daba compañía. Entonces el canario lo tenía en una jaula parecida a esta que estabais viendo, ¿vale? Y la mujer estaba obsesionada con limpiar bien la jaula del pájaro. ¿Cuál era el problema? Que le daba miedo abrir la jaula para limpiarla bien porque pensaba que el pájaro lógicamente se podía escapar. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, directamente, eran tipo de estas jaulas que no se puede quitar la rejilla, bueno, directamente lo que hacía es ponía la jaula en el fregadero, la lavaba directamente en el fregadero y lo gracioso del tema es que el pájaro, había dos posaderos, uno aquí y otro aquí, el pájaro, cada vez que el chorro caía en este lado, el pájaro se iba directo al otro y cada vez que el chorro caía en el otro lado, el pájaro se iba al otro. No sabemos si el pájaro se estresó mucho durante esos años, pero lo que está claro es que la jaula quedó tremendamente limpia con esta técnica. Pues así la mujer aprovechaba y aparte de conseguir lavar la jaula, me imagino que conseguía lavar también al pájaro al momento. Era una especie de un 2x1. La segunda anécdota es tremenda y tiene que ver con una ventana, un gato y un canario, que de por sí son una mezcla de tres elementos un poco, en fin, no combinan mucho juntos. Bueno, pues resulta que en una casa, aparte de tener un canario como mascota, tenían también un gato. Ya sabéis que normalmente los canarios o los pájaros no se llevan muy bien con los gatos. Los gatos tienen el instinto cazador y entonces es fácil que, bueno, pues ataquen la jaula del pájaro o bien que incluso en algún caso lo maten directamente. Total, que vivían con cierta convivencia el canario en una jaula y el gato, bueno, un poco a su bola en su casa, y resulta que un día limpiando dejaron abierto la ventana y el pájaro se escapó de la jaula en ese momento. Bueno, el pájaro, imaginaos la situación, ¿eh? El pájaro estaba justo puesto en el alféizar de la ventana, prácticamente ya a punto de irse, o sea, el último impulso era irse y probablemente ya no lo volverían a ver más, y en ese preciso instante, curiosamente, llegó el gato, lo cazó, y gracias a eso el pájaro no se escapó. El pájaro, digamos que un poco le afectó la captura del gato, porque digamos que tuvo algún daño en las alas y demás, pero consiguió seguir viviendo en casa. Posiblemente si ese pájaro se hubiera escapado, no lo sabremos nunca, pero muy posiblemente ese pájaro si hubiera escapado hubiera muerto en muy poquitas horas. El gato, sin intención, le salvó la vida. La siguiente anécdota tiene que ver con un florero parecido a este, un poquito más estrecho. Bueno, era un compañero de afición que llegó de los concursos, llegó de un concurso a casa, era un domingo, dejó los pájaros en sus jaulas de concurso todavía y se fue a comer. Bueno, pues cuando acabó de comer, él aprovechó para ir enjaulando cada pájaro, devolviéndole a sus jaulones para que, bueno, para que se estiraran, para que estuvieran más relajados después del concurso, que ya sabéis que es un gran desgaste. Y resulta que uno de los pájaros se escapó, estaban todas las puertas abiertas, fue pasillo hacia adelante, y dio la casualidad que desapareció, se perdió, no sabemos dónde fue, había algunas ventanas abiertas y el criador directamente pensó que el pájaro, bueno, pues se había escapado y ya está. Mala suerte, le dio mucha pena, pero bueno, el pájaro se escapó. Resulta que pasado unas horas, ya el tío tenía asumido que el pájaro se había ido, pero él se sentó con su mujer en el salón y tenían varios de estos jarrones puestos encima de una estantería, ¿vale? Unos cuantos. Al fondo, jarrones que no hacían mucho caso, que seguramente era un regalo antiguo de sus abuelos, lo que fuera. Total, que empezaron, imaginaos ya, a altas horas ya de la tarde, empezaron a oír al pájaro, oír como un cierto piar. Claro, era un salón grande, las ventanas estaban abiertas y suponían, bueno, la primera suposición que pensaron es que, bueno, hay un pájaro fuera, pero el piar le sonó como un canario, digamos, y entonces, bueno, pensó que era su propio pájaro, que se había escapado y que estaba a lo mejor en la zona del jardín, de algún modo que se había quedado por allí y que era una opción de capturarlo. Salieron él y ella al jardín para intentar buscar al pájaro,
el pájaro no aparecía, no estaba por ningún lado, pero seguían oyéndolo piar. Fueron acercándose por el salón, lo seguían oyendo, pero no sabían exactamente dónde procedía el sonido, porque muchas veces nos pasa que oímos un sonido y no sabemos si viene del lado izquierdo, del lado derecho y tal. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que el pájaro, en su momento de fuga, se metió casualmente entre un jarrón más estrecho que este, de tal manera que el pájaro se quedó ahí dentro, le entraba algo de luz, pero no era capaz de salir, era un poco torpe, no era capaz de salir, y el pájaro seguía en cierto modo piando dentro del jarrón, pero no sabían encontrarlo, no sabían dónde estaba. Después, lógicamente, fueron situando el sonido y lo pudieron encontrar dentro del jarrón, con vida, y lo devolvieron a su jaula. También es cierto que yo he oído anécdotas relacionadas con esto también con los jarrones, pero con un final triste. También recuerdo una en concreto de un pájaro que se quedó metido en un paragüero y no lo pudieron encontrar y se murió. Pero por lo menos esta anécdota del florero pues tiene un puntito gracioso relacionado precisamente con esto de los pájaros. Esta otra anécdota la viví yo en mis propias carnes. Antes de comprar este tipo de jaulas para el criadero, para la cría, usaba jaulas de este tipo que tenía por ahí por casa mis padres. Y bueno, esta jaula, como veis aquí, tiene una brida puesta. Esta jaula lo que le ocurría es que muchas veces no te dabas cuenta y se quedaba la puerta abierta. Con lo cual se quedaba la puerta muchas veces así. ¿Qué ocurrió un día? Es una anécdota graciosa, pero sobre todo es una anécdota bonita. Lo que ocurrió un día es que tenía en una jaula de este tipo una pareja criando. Me acuerdo perfectamente, era una pareja de canarios agata rojo. La hembra era intensa y el macho era nevado. Resulta que la hembra ya estaba incubando la nidada y quedaban como 3-4 días para que nacieran los pichones. Bueno, me dejé por error, le pondría algo de comida, no sé qué, me dejé la puerta abierta y me fui. Total, al día siguiente, cuando volví por la mañana, me encontré que el macho no estaba, porque lógicamente estaba la puerta abierta, se había ido, pero la hembra seguía dentro del nido incubando. O sea, la hembra no había tenido ninguna intención de irse, porque era más importante lo que tenía, digamos, entre manos que fugarse de una jaula, ¿no? Y salir al cautiverio. Total, que, bueno, me puse muy nervioso porque yo era joven, se había escapado del macho, qué rabia, no sé qué tal. Pero ya lo daba yo por perdido, se había escapado, habría muerto, pero al día siguiente vine a otra hora diferente al criadero y me encontré con que el macho estaba por el suelo del propio aviario, por ahí, picoteando, tal, y en el momento que fui a cogerlo, se me escapó. Mala suerte, otra vez, qué rabia, no sé qué, tal. Bueno, pues casualmente, otra vez al día siguiente, le volví a dar por muerto, pero esta vez pensaba, digo, lo mismo, bueno, pues el pájaro viene de vez en cuando, como un poquito de lo que cae en el suelo y se va. Al día siguiente volví a ver, y el pájaro estaba dentro, precisamente de la jaula, y en el propio nido con la hembra, dándola de comer. O sea, fijaos lo bonito que es que aunque el macho tenía opción a irse y a tener, digamos, libertad, prefirió estar con su hembra para alimentarla y para dar, digamos, pie a una futura nidada. Luego resultó que los huevos de esa hembra no estaban fecundados, pero bueno, la anécdota de por sí yo considero que es bastante bonita. Bueno, os voy a contar la última anécdota, que parece una anécdota muy dura, pero luego tiene un final feliz también, como todas las que hemos contado hoy. Imaginaos que una jaula de este tipo se cae de la alcayata donde está puesta, ¿vale? Y en vez de caer aquí al suelo, cae por un piso, cae por una casa de 3 pisos, con un pájaro dentro. O sea, la lógica es que del propio golpe el pájaro se mate. O sea, si no pega con el suelo, rebota y pega con la jaula. Total, que es un final muy triste. Bueno, pues esto es lo que le pasó a un compañero que me contó la anécdota, que, bueno, tenía una jaula en un balcón, una un poco más pequeñita que esta, sujeta con una alcayata, y bueno, en un momento la alcayata cedió, la jaula se cayó, y vieron perfectamente cómo la jaula pegaba el golpe al suelo. O sea, lo notaron perfectamente. Fueron bajando por las escaleras con la impresión de decir, mira, el pájaro se ha matado, se ha pegado un golpe con la propia jaula, con el suelo, se ha muerto. Pero llegaron y la jaula casualmente estaba abierta. ¿Lo que había ocurrido? Pues lo curioso que había ocurrido es que posiblemente la jaula durante la caída había pegado en algún sitio y en ese sitio la jaula se había quedado abierta. El pájaro consiguió escapar en mitad de la caída, la jaula quedó súper doblada, súper mal, pero el pájaro se pudo fugar y se pudo salvar, y luego tuvieron la suerte de conseguir cogerlo. Había quedado en un balcón aledaño a su casa y lo metieron en otra jaula y pudo vivir. Pero normalmente estas caídas suelen tener un final bastante, por lo menos con esta distancia, bastante difícil. Bueno, pues estas son las 5 anécdotitas un poco que os quería contar para bueno, un poco animar y un poco dar un toque de alegría a estas navidades que estamos pasando. Y también deciros que si os han hecho gracia algunas de estas anécdotas, hace unos años publicamos en el blog, hicimos un concurso con algunos compañeros a través de redes sociales,
hicimos un concurso en el cual pedíamos que la gente nos enviara una anécdota graciosa, una anécdota curiosa que hubiera vivido con sus pájaros. Bueno, os voy a publicar el listado de todas esas anécdotas para si la queréis leer, son muy pequeñitas, son apenas un párrafo, algunas la verdad es que son muy buenas, y luego si vosotros queréis también participar un poco para animar un poco esto, pues en los comentarios podéis poner alguna anécdota graciosa que hayáis vivido con vuestros pájaros. Así que, sin más lo que hemos dicho, espero que paséis todos una feliz Navidad. Ya nos quedan muy poquitos vídeos para acabar el año, pero a partir de enero vamos a publicar también cosas muy curiosas y muy bonitas, como siempre relacionadas con el mundo de los pájaros. Así que muchas gracias y un saludo.